Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy dice: lo que está profetizado. La palabra de Jehová sería quitada del mundo, no se predicaría. Por Isaías profeta, Jehová dice: he aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amos 8, 11, 12, Isaías 29, 10, 14. Cuando Cristo nació como hombre, la tierra de Canaán estaba en tinieblas, los pueblos en oscuridad. La palabra de Jehová no se predicaba en totalidad. Mateo 15, 1 al 9 y 23, 3 al 28. Y el pueblo andaba descarriado como ovejas perdidas. Por los años 30 al 33 después de Cristo, el Señor manifestó que vendrían lobos rapaces o falsos profetas, falsos cristos, y engañarían a muchos. Mateo 7, 15, 20 y 24 y 5, 24. Después de este tiempo, se anunció por San Pedro y San Pablo que vendrían tiempos cuando falsos doctores adulterarían la palabra de Jehová y enseñarían herejías de perdición, negando al Señor Jehová y a su Hijo. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. No darían oído a la verdad, no la sufrirán, ni tolerarán la verdad, se apartarían de la verdad y se volverían a doctrinas de fábula. Según de Timoteo 4, 3, 4. Que darían oído a espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarían mentira, teniendo cortado el entendimiento. 1 Timoteo 4, 1 al 2. Así lo había enseñado Jesucristo, que vendrían los falsos cristos o falsos ungidos, y así engañarían a muchos. Mateo 7, 3, 20. Estos son los cazadores que Jehová anunció enviaría después de los pescadores de almas, sus verdaderos ministros, los apóstoles. San Pablo manifestó que después de su partida, refiriéndose a su muerte, entrarían en la iglesia lobos rapaces que no tendrían misericordia de los fieles. Estos se levantarían de la iglesia predicando herejías para tener el mundo o dominio. Hechos 20, 26 al 31. San Pablo manifestó, aconsejando a la iglesia que no dejaran la doctrina, que no se dejaran engañar
en ninguna manera cuando se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondría a todo lo que se llama Dios, a todo lo de Dios, y se asentaría y tomaría dominio en la iglesia, el templo de Dios, como un Dios con dominio absoluto, que con gran poder y señales y milagros mentirosos engañaría inicuamente a todo el que no recibió, permítanme, a todo el que no recibió la verdad para salvarse. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 12. ¿Está por venir? No, los anticristos se manifestaron en la iglesia en vida del apóstol Juan, 1 Juan 2, 18 y 19, y Judas 4, que dominarían la iglesia, y empezó a cumplirse en la década de los años 60 después de Cristo. Dejó de ser la verdadera iglesia de Jesucristo y ocupó su lugar la actual llamada Iglesia Católica Romana o Iglesia Universal Romana. En el año 67 después de Cristo se nombró el obispo de Roma o la Iglesia de los Romanos como sumo pontífice, y se llamó San Lino, engañando a muchos con la herejía de que el apóstol Pedro, Cristo lo había nombrado sumo pontífice y que San Lino era su legítimo heredero en el trono para gobernar la iglesia en forma absoluta. Porque a ellos Cristo les había dado el primado de jurisdicción, se entiende que a ellos, el alto clero, los obispos, Cristo les encomendó ser cabezas en la iglesia, o las primeras con autoridad para gobernar la iglesia de manera absoluta y legislar leyes y aplicarlas como sucesores legítimos de San Pedro. No permanecieron en la verdad de la Escritura ni en la ley de Dios. El Señor Jehová apostataron de la fe y desde entonces empezaron a introducir en la doctrina herejías de condenación y hacer cosas abominables y combatir con las armas en guerras. A todo aquel que se le oponía, fuese católico o no, y por 1450 años solo una iglesia en el mundo fue conocida como la Iglesia de Cristo, la Católica Romana. En todos estos años no se predicó la palabra de Jehová
ni sus mandamientos se obedecieron. En el 1517 después de Cristo empezó a formarse otra iglesia que se manifestó también como la verdadera iglesia de Cristo, la protestante o pentecostés, por un monje católico llamado Martín Lutero. Este también enseñó muchas herejías como doctrina o palabra de Dios, y hasta hoy esta iglesia milita y predica estas herejías, no creyendo a lo dicho por la Escritura de Jehová. De 1517 a 1991, la iglesia protestante en mucho no predica la palabra de Dios, ni creen ni obedecen. Por años, la iglesia protestante, dividida o multiplicada en muchas ramas, no ha predicado la palabra de Dios. En el año de 1823 empezó a formarse otra iglesia que se dice la verdadera iglesia de Cristo, los mormones o santos de los últimos días. Y quien la formó se llama José Smith. La doctrina que estos enseñan se opone también a la verdad de la Escritura. Desde 1823 hasta la fecha actual han predicado herejías. La palabra de Jehová manifestada en sus santas escrituras de profetas y apóstoles no las predican como debe de ser. En el año de 1872 se formó otra iglesia conocida como Testigos de Jehová, formada por la doctrina fraguada por un hombre llamado Carlos Taze Russell en los Estados Unidos, y aseguran o afirman también ser el pueblo de Jehová, pero asimismo, como las otras iglesias, la doctrina que enseñan contiene también muchos errores y herejías. En mucho no es la palabra de Jehová la que predican. Desde esos años hasta hoy, por todos estos años, la palabra de Jehová no ha sido predicada. En resumen, del año 67 después de Cristo, por todos estos siglos, la palabra de Jehová no ha sido predicada como enseña la Escritura por todas las iglesias que se dicen ser de Cristo y pueblo de Dios. Y así, de esta manera, se cumplió lo dicho por el Señor Jehová por el profeta Amos. Y en el primer siglo
después de Cristo fue predicada por Cristo y sus apóstoles, manifestando que la verdad de Dios no se predicaría hasta cuando estuviere multiplicada la maldad y próxima su venida. En este siglo XXI, la verdad se ha multiplicado y el Señor Jehová ha hecho renacer su iglesia, nacida de su nombre, para que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo, conforme está escrito por profetas y apóstoles. Y lo que ha dicho por los profetas, que Él ha levantado su iglesia, que la maldad está multiplicada. Que Él ha hecho renacer a su iglesia para que predique en todo el mundo el Evangelio como debe de ser. Que somos su pueblo, que Él está por venir, que los que han entendido que su nombre es Jehová, que los que no han entendido que su nombre es Jehová, lejos están de Él. Que los que desechan el nombre de Jehová serán condenados. Que somos salvos por el nombre de Jehová. Que el nombre de Jesucristo es Jehová. Que solo a nosotros se nos concede conocer su nombre, que el nombre de Jehová es sobre todo nombre. Que de los habitantes de la tierra 2 partes se perderán y una será salva. Que el que sea bautizado en el nombre de Jehová será salvo. Que la vida de los de Cristo empieza con el bautismo, si se invoca el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová somos perdonados. Y que el Señor Jehová es el que nos perdona por amor a su nombre y nos da vida por su nombre en el bautismo. El Señor Jehová salva por amor a su nombre. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:22. Es por eso que al invocar el nombre de Jehová en el bautismo somos salvos. Y si se invocar el nombre de Jehová, es el nombre de Jesucristo. Es así, hermanos, que por todo este tiempo siempre se ha predicado el error. Todas las iglesias dicen ser de Cristo, ser las verdaderas, pero no enseñan la Escritura como debe de ser.
porque nuestro Señor no les ha abierto el entendimiento para predicar verdaderamente la palabra de Jehová, convirtiéndose así en estos, en los falsos doctores, en los anticristos, que introducirían herejías a la doctrina de la iglesia. Y así hay engaño por todo el mundo con todas estas iglesias que existen actualmente. La iglesia de Dios es una manada pequeña, no como las actuales que tienen millones de seguidores. Los redimidos por Cristo, Jehová Hijo, son pocos. Los que han encontrado la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, una manada pequeña. Jeremías 3:14 al 15. Pero sí son muchos los que van por el camino espacioso, que han entrado por la puerta ancha, y todos estos van a perdición. San Mateo 7:13-14. La familia del Señor Jehová, su pueblo, escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra, son los más pocos. Es el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Deuteronomio 7:6, Oseas 1:10, Isaías 43:6-7, Romanos 8:11 y Efesios 1:1-6. El Hijo de Dios le dice a su familia, sus hermanos y hermanas, su iglesia: no teman, manada pequeña, porque al Padre ha placido darles el reino. Isaías 41:14, Jeremías 3:14-15, Zacarías 3:8-9, Mateo 7:13-14, Gálatas 4:27-31. Esta manada pequeña está formada por las ovejas de la circuncisión y de la incircuncisión. Los gentiles de ambos pueblos hizo uno. Por su muerte en la cruz reconcilió a ambos pueblos en uno mismo, en un mismo cuerpo o iglesia, quitando la enemistad que separaba desde el antiguo a los dos pueblos. Efesios 2:14-16. Por Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos los redimidos somos un cuerpo, la iglesia. 1 Corintios 12:20-27. La iglesia es la familia del Señor Jehová y de su Hijo Jesús, hijos de Dios. Juan 1:12-13. Somos hermanos de Cristo. San Mateo 12:47-50. El Padre es el que engendra y el que nos da la vida. El Señor Jehová nos ha dado vida
o engendrado en el bautismo en agua al invocar su nombre, el cual es Jehová. Colosenses 2, 12 al 13, Romanos 6, 3 al 4. Así el Señor Jehová llegó a ser nuestro Padre. Quienes no están en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sus hermanos y hermanas, son bastardos y no hijos, son extranjeros y advenedizos, no están en el pacto y las promesas de Dios no son para ellos, no tienen esperanza de salvación. El Señor Jehová no es su Padre ni su Dios. Efesios 2, 11, 12, 19. Además, quienes no pertenecen a la iglesia no tienen a Cristo por cabeza, pues el Señor Jehová sometió todas las cosas debajo de los pies de su Hijo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses 1:18, 1 Corintios 11:3. Cristo se entregó a sí mismo a ser sacrificado por la iglesia para santificarla, limpiándola en el bautismo en agua por la palabra. Efesios 5:2, 25, 27, Hechos 7, 26, 27 y 10:10. Si Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio por la iglesia para redimirla por su sangre, Apocalipsis 1:5, solo los llamados y escogidos son redimidos de sus pecados por la sangre de Cristo, solo su iglesia, sus hermanos. Hechos 2, 11, 12. Apocalipsis 1:5, Apocalipsis 5, 9, 12. Su iglesia es un linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciasen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6 y 5:9-10. Por ser un real sacerdocio, tenemos la obligación de enseñar al pueblo las virtudes de Dios, que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de su verdad. 1 Pedro 2:9. El ministerio de los sacerdotes es enseñar al pueblo la ley de Dios. Es mensajero del Señor Jehová. Malaquías 2:7. 2 Corintios 5:18 al 20. El Evangelio es un mensaje de Dios que los sacerdotes de Cristo tenemos que comunicar, que manifestar al pueblo, a excepción de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué de las mujeres? Si otras iglesias o congregaciones oyeran esto, dirían que estamos mal, porque se rigen por las leyes de este mundo, pero lo que nosotros enseñamos son las leyes de la Escritura, las leyes que están puestas en los cielos, y no por hacer menos a una mujer, ni por menospreciarla. La Escritura nos dice claramente cómo debemos de tratar a nuestras mujeres, como si fuese el vaso más frágil.
como algo delicado, no como muchos otros en otros países las tratan. Esto es porque tratamos de aprender las leyes que están puestas verdaderamente en la Escritura, con las cuales vamos a ser gobernados en el cielo, en el reino de Dios, no con las leyes mundanas que actualmente hay. Y si enseñamos al pueblo la ley, entonces estamos cumpliendo con nuestra perfección de sacerdotes verdaderos de Cristo. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Próximamente buscaré una enseñanza en la que se les explique verdaderamente cómo deben de vivir las familias de Dios, esposo, esposa e hijos. A continuación les dejo una pequeña alabanza, como en las otras enseñanzas que hemos dejado últimamente. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. Dios los bendiga mucho, hermanos. Jehová, Jehová, mi Dios, misericordioso y bueno, orar tu nombre, bendice y salva a tu pueblo. Si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, por amor a tu nombre, por tu bondad de amor. Jehová, Jehová, mi Dios, perdona a tu familia. Eres un Dios de amor, de gran misericordia. Esfuérzanos, Señor, a hacer tu voluntad, amarte y adorarte, servirte con lealtad. Jehová, Jehová, mi Dios, yo sé que te he ofendido y no te he sido fiel, por más que lo he querido. Llénanos de poder, de fe y de caridad. Perdónanos, Señor, apártanos del mal. Jehová, Jehová, mi Dios, misericordioso y bueno, por amor a tu nombre, bendice y salva a tu pueblo. Si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, por amor a tu nombre, por tu bondad y amor. Jehová, Jehová, mi Dios, perdona a tu familia. Eres un Dios de amor, de gran misericordia. Esfuérzanos,